Se agudiza el choque por la llamada vaca para las vías de Antioquia. El presidente Gustavo Petro calificó la iniciativa como una bellaquería inmensa. El presidente Gustavo Petro arremetió contra la derecha antioqueña que está detrás de la vaca por las vías 4G. Calificó la iniciativa como una bellaquería. Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giró 1,1 billones para el túnel de Toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de sobrecostos de la obra. Explicó que el proyecto del túnel del Toyo estuvo mal concebido y generará un déficit anual permanente. Manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados. La gobernación de Antioquia, por su parte, a través del secretario de Hacienda, respondió a las críticas del mandatario y anunció que la vaca sigue en firme y el recaudo se hará exclusivamente por plataformas digitales. Temas se solucionan es conversando, dialogando, concertando, no maltratando, injuriando, ofendiendo, parcializando, dividiendo este país. La denominada vaca por Antioquia está cerca de llegar a los 3.000 millones de pesos en 6 días. Y de crítica calificó la representante en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Juliette de Rivero, la situación de violencia que enfrenta la comunidad nasa en el Cauca contra el pueblo nasa. La representante de la ONU es contundente al calificar la situación que vive el pueblo nasa como preocupante. Hoy día ha habido una reunión entre algunas autoridades del pueblo nasa y la comunidad internacional porque existe mucha preocupación de parte de la comunidad internacional por esta situación que estamos discutiendo ahorita y por la forma en que se ha agravado, digamos, la violencia contra la población civil y contra las autoridades nasa, que ha llegado a un punto demasiado crítico. Yo creo que si los grupos armados no demuestran su buena fe de construir la paz a través del trato que le dan a las poblaciones, pues no se puede avanzar en un diálogo genuino, digamos, por la paz. Para la ONU, la desbordada violencia ejercida por el Estado Mayor Central contra los indígenas en el Cauca no es una muestra de voluntad de paz. Yo creo que los actores armados en esta zona no han demostrado una buena fe de querer comprometerse con la paz. Los ataques directamente a la autoridad indígena del territorio y a la población civil son muestra de ello. Desconocen a la autoridad indígena. El reclutamiento de menores ha llevado a varios casos de suicidio. Hemos recibido reportes sobre este tipo de situación de suicidio por la desesperanza que tienen los jóvenes que están viviendo esta situación de violencia en el pueblo nasa, pero también en otros lugares del país. El llamado al gobierno es que exija al Estado Mayor Central que cese sus ataques contra los pueblos ancestrales y que el gobierno respalde la autoridad indígena y sus decisiones. En otras noticias, el desempleo subió en febrero luego de acumular 2 años con cifras a la baja. El desempleo en el país aumentó de 11.4% en febrero de 2023 a 11.7% en el mismo periodo de este año. Desde 2021 no se reportaba un aumento en la desocupación. Vemos que las ramas de actividad que tuvieron una disminución para este mes son varias: alojamiento y servicios de comida tuvo una disminución, también construcción, en la que cayó en alrededor de 50.000 ocupados para esta población. Sigue siendo muy lenta la administración de los recursos del Estado y no se ejecutan debida y oportunamente, y por tal motivo no tienen el impacto que deberían tener sobre temas como la salud, la educación, los servicios públicos y especialmente la vivienda, que son temas que evidentemente pueden reactivar la economía. Los empresarios siguen chillando y llorando porque la reactivación económica no se da y ellos dicen que es por la incertidumbre que hay en el país. No, eso corresponde a que ellos están opuestos al gobierno. Las categorías poblacionales en las que se registraron las mayores pérdidas de empleo son: trabajador por cuenta propia, 42.000 personas; patrón o empleador de 1 o 2 trabajadores, 141.000. Son 2.9 millones de personas desempleadas en Colombia. La ciudad de Quibdó en particular, mes tras mes estamos reportando, siempre tiene unas tasas mucho más altas. Para este mes se ubicó en 28.4%. Tenemos otras ciudades también del Caribe colombiano con niveles por encima de los 20%. La informalidad se ubicó en el 57%. La Procuraduría abrió investigación a Diego Sánchez, exdirector del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, IDU, por las demoras que registran varias obras financiadas con la contribución de la valorización.
A Sánchez lo investigan por el presunto incumplimiento en 15 obras contratadas por 18.000 millones de pesos con recursos de valorización relacionadas con proyectos de infraestructura para la movilidad y el espacio público en la capital del país. Según la Procuraduría, las obras tendrían problemas de diseño y por tanto habría irregularidades en la interventoría del contrato. La Procuraduría ordenó una compulsa de copias para investigar 14 contratos más que se encuentran presuntamente en similares condiciones y también habrían sido contratados con los mismos recursos. Las exportaciones de café, alimentos y productos de construcción hacia Estados Unidos se podrían ver afectadas por el cierre de uno de los principales puertos de ese país tras el colapso del puente Key en Baltimore. El choque de una embarcación y el consecuente cierre temporal del puerto de Baltimore en Estados Unidos podría terminar afectando las exportaciones colombianas a ese país, según la advertencia que ha hecho el presidente de Analdex, Javier Díaz. Particularmente en el último año, Colombia exportó alrededor de 138.800 toneladas. De esas, el 37%, casi algo más de 51.000 toneladas fueron productos de asfalto que muy seguramente envía Ecopetrol. Pero también hay 20.000 toneladas de alimentos para bebé que ingresan por ese puerto. Hay 14.000 toneladas de café que también ingresaron por allí. Los exportadores temen que se encarezcan los envíos de mercancías a Estados Unidos. Una de las situaciones más críticas se registra en la represa del Quimbo en el Huila por el bajo nivel que registra el embalse. La represa del Quimbo en el departamento de Huila presenta una significativa disminución en los niveles de agua, quedando en un 20% de su capacidad útil. La mayor afectación ha sido por los pequeños comerciantes que viven fundamentalmente del turismo porque ha caído a niveles cero. El impacto que ha generado la reducción del cuerpo de agua causó la mortalidad de peces en los primeros meses del año, dejando afectaciones en las economías locales basadas en la pesca y el turismo. A pesar de las lluvias en los últimos días en el sur del Huila, la represa del Quimbo no ha podido recuperar su volumen, ubicándose como uno de los 7 embalses de Colombia que más reducción de agua presenta. Mejora el estado de salud del Papa Francisco, luego de semanas con problemas respiratorios que le impedían desarrollar sus tareas con normalidad. El pontífice se presentó este miércoles en el aula Pablo VI sin silla de ruedas y no necesitó de la ayuda de un colaborador para leer su discurso semanal.